Hola, soy Pau Ruggeri y te doy la bienvenida al episodio 4 de La Voz del Reporte Sostenible. Hoy vamos a hablar de residuos y de cómo medirlos de manera simple y efectiva, sin llenar tu reporte de datos que no suman. En primer lugar, decirte que los residuos son uno de los temas más visibles y exigidos en cualquier reporte de sustentabilidad. Empezar midiendo este aspecto te permite ordenar procesos internos, reducir costos y comunicar con claridad, incluso si estás dando los primeros pasos. ¿Por qué enfocarnos en residuos? Porque es uno de los temas materiales más frecuentes en sectores como pymes, agro, alimentos e industrias livianas y además gestionar bien los residuos impacta directamente en la eficiencia de la empresa, en el cumplimiento de normas legales y en los costos, y también en la imagen pública que proyecta la empresa. Un ejemplo concreto, por ejemplo, de estos es una empresa de alimentos pequeños, como miel o aceites, que separa el cartón, el plástico y los residuos orgánicos. No solo mejora su gestión interna, sino que puede evitar multas y mejorar la percepción de la marca. Muy bien, ahora vamos a relacionar los residuos con los estándares internacionales y vamos a empezar por el estándar GRI 306, que nos da una estructura clara para reportar residuos. Nos invita a mirar no solo cuántos generamos, sino qué impactos tienen y cómo los gestionamos. Cuánto logramos desviar de la disposición final y qué residuos todavía terminan en rellenos sanitarios. En este estándar vas a encontrar 5 indicadores importantes: la generación de residuos e impactos, la gestión de esos impactos, cuáles son los residuos generados, cuáles son los residuos desviados y qué residuos enviados a eliminación. Les doy ejemplos concretos. Por ejemplo, en el GRI 306/1, que habla de generación de residuos e impactos asociados, podemos documentar cómo la producción genera residuos plásticos. En el GRI 306/2, que habla de la gestión de los impactos relacionados, ahí podemos hablar de implementar una recolección diferenciada o hacer convenios con recicladoras. En el indicador 3 de este reporte, que habla del total de residuos generados, hay que decir cuántas toneladas de residuos generamos. Por ejemplo, 12 toneladas al año, y este 50% de esas toneladas son reciclables. Vamos a hablar más de indicadores, pero de cosas que tenemos que reportar. Residuos, por ejemplo, desviados de la eliminación, 2 toneladas de papel reciclado o 500 kilogramos de plásticos reutilizados en la industria. Son datos concretos de la gestión de los residuos. Y por último, en el GRI 306/5, ahí ya hablamos de cuáles son los residuos que no pudimos recuperar ni reutilizar. Y un ejemplo es decir, bueno, el 48% de estos residuos fueron enviados a relleno sanitario autorizado. Otro ejemplo de la gestión de residuos es el estándar GRI 301 de materiales, dentro de las normas GRI. Porque este estándar no habla solo de residuos, sino de cómo usamos los materiales desde el principio. Reportar esto muestra un compromiso más completo. No solo gestiono lo que tiro, sino también reviso lo que consumo y cómo puedo ser más eficiente. El GRI 301 te lleva a mirar el origen de los materiales que usás. Te comparto un ejemplo. Por ejemplo, una empresa de packaging que usa 200 toneladas anuales de cartón para fabricar sus cajas. De estas 200 toneladas, 80 provienen de cartón reciclado de postconsumo. Además, pueden hablar de recuperar el 25% de las cajas distribuidas que son recolectadas en el circuito de producción para reducir la compra de cartón nuevo. Esto refuerza que reportar residuos no es solo gestionar lo que tirás, sino también pensar qué consumís desde el principio. ¿Cuáles serían los ejemplos de aplicación? Por ejemplo, medir cuántas toneladas de cartón usamos al año, de dónde proviene ese cartón, si es material reciclado, si recuperás embalajes o envases y qué porcentaje logramos recircular, entre otros indicadores que podés ir viendo en función de la empresa a la que estés asesorando. Además de GRI, hay otros marcos que también piden reportes sobre residuos. SASB incluye métricas específicas sobre residuos sólidos y reciclaje según el sector. Por ejemplo, para alimentos procesados, reportar la cantidad de empaques reciclables versus los desechables. Después, las normas europeas de info sobre sostenibilidad, por sus siglas en inglés ESRS, exigen reporte de residuos, economía circular y acciones de minimización. Por ejemplo, documentar qué porcentaje de materias primas proviene de fuentes circulares. Y después, por último, los ODS de la ONU
por ejemplo, el ODS 12, que promueve la reducción y reciclaje y reutilización de residuos como parte del desarrollo sostenible, ¿no? Una métrica podría ser que se redujo los residuos en un 15%. Dicho esto, si todavía no tenés un sistema formal, no pasa nada. Puedes empezar con una tabla simple que registre qué residuos generás, cuánto, a dónde van, y también puedes documentar acciones de mejora. Por ejemplo, acciones de compostaje, campañas internas, convenio con alguno de los recicladores. Todo eso ya es empezar a reportar bien. Acá te dejo un ejemplo de tabla, lo podés descargar de la página web de www.espaciosustentable.com y con algunos ejemplos de, por ejemplo, cuántos plásticos generaste, 800 kilogramos anuales, si fueron a reciclaje o si fueron a la tercerización. Y por último, contarte que empezar simple también es empezar bien. Ordenar, reducir costos y comunicar con claridad. Y si querés recorrer este camino conmigo, te comparto las 3 puertas de entrada a estos cursos y a este universo. Primero, el ABC para armar tu reporte de sustentabilidad, lo repetimos todos los años en mayo, que es un curso claro y directo para quienes necesitan empezar por el principio. Aprenderás paso a paso cómo se arma un buen reporte sin vueltas ni palabras difíciles. Por otra parte está el EcoMind Bootcamp, un entrenamiento ya de 4 semanas donde trabajamos herramientas prácticas, mentalidad estratégica y casos reales para integrar la sustentabilidad al negocio. Por último, Sustain Leaders, que no está acá en la plaquita, pero es un entrenamiento más completo de 12 semanas para trabajar en tu equipo propio un reporte desde cero. Te acompañamos en el paso a paso para estructurarlo con una red de profesionales que también te sostienen. Toda la info está en www.espaciosustentable.com o me puedes escribir por WhatsApp directo si querés que te ayude a elegir por dónde empezar. Nos vemos ahí, les mando besos. Nos vemos en el próximo capítulo, en el capítulo 5.